Bueno, un debate más sobre la educación en Bogotá y hoy tenemos como invitados que siempre nos acompañan al doctor Andrés Ortúa, director de DILE de la localidad de Puente Aranda, a la doctora Jenny Romero, de DILESA de la localidad de Puente Aranda, y al doctor Juan Carlos Jaime, profesor catedrático con alta experiencia en esto de la educación. En nuestro tema de hoy, invitados es la alternancia que se está discutiendo, porque estamos justo en la frontera del decreto de la directiva 011, en el cual plantea que hasta el día 31 de julio de 2020 se hará la cuarentena y digamos que hasta ahí se sostiene que los jóvenes, muchachos, niños, niñas, no vayan a las instituciones educativas. No ha salido otra directiva o otro que lo reglamente, por lo tanto está planteado que los jóvenes y los estudiantes deban ir a estudiar y a participar de sus clases, pero las condiciones pues son, y de eso se trata el debate de hoy, pues de preguntarle a cada uno qué opinan, qué esperan y qué creen que vaya a pasar. Yo le pregunto primero a la DILESA sobre este tema, dejo al doctor Andrés de último, porque como él es de la institución, pues de acuerdo a lo que ustedes planteen, él podrá refutar, agregar o coordinar este tema. Entonces, doctora Jenny, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que se debe hacer? ¿Y qué tan grave es esta situación que todavía no está reglamentado de aquí para allá? Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más, un gusto poder saludarlos desde mi casa en la localidad de Puente Aranda. Quiero enviarles un fraternal y solidario saludo a toda la localidad de Puente Aranda y en especial el día de hoy a todos los estudiantes que están en una lucha activa porque se les otorgue la matrícula C en las universidades públicas. Hoy quiero acompañarlos también y desde mis redes sociales he prendido una vela por esta velatón por todos nuestros estudiantes y la educación pública y la garantía de una matrícula cero en tiempos de COVID-19 que tanto nos ha afectado social, humanitaria y pues también económicamente. Y esta situación tan compleja que estamos viviendo no tiene por qué dañar los procesos educativos, porque la educación va a ser la base de nuestra salvación, por llamarlo así, en estos momentos tan duros que estamos viviendo. Entonces, por eso quiero, pues, primero que todo, hacer este saludo y expresar toda mi solidaridad y apoyo a los estudiantes de las universidades públicas de nuestra comunidad y pues de nuestro país. Ya continuando con el tema y pues agradeciendo a Santel Radio y Televisión que siempre nos abre el espacio para hablar de tan importantes temas en nuestra localidad y pues también en nuestra nación. Pues la postura es muy clara desde mi parte. Tuve la oportunidad también de viajar durante 2 años por toda Colombia asesorando colegios en procesos pedagógicos de inclusión con un proyecto del Ministerio de Educación. Y allí es cuando uno ve las condiciones tan precarias de muchas instituciones educativas, más que todo en el campo, ¿no? En zonas rurales como por ejemplo Magangué, Bolívar, encontré unas condiciones en sus veredas bastante difíciles en donde no existía agua potable, en donde muchas de las personas como viven de la pesca, pues tenían que, ni siquiera estaban identificados, vivían en casas hechas pues por ellos mismos, en ciénagas que aparecían en medio del río Magdalena, y pues las condiciones para que sus hijos pudieran ir a educarse también eran complejas. Y estas escuelas pues tampoco cumplían con las garantías para poderles brindar una educación de calidad. Eso lo estoy hablando de hace aproximadamente 2 años, cuando no estábamos en una condición de COVID-19 como lo está en este momento en nuestro país. Entonces pongámonos sobre la mesa en este momento. Invito a hacer con ello una reflexión. Si en ese momento no habían las condiciones de calidad, ni de infraestructura, ni de procesos pedagógicos, ni de alimentación, ni de recurso humano, ¿cómo será ahora? Y esto es un panorama no desconocido, es un panorama que todos lo conocemos, pero quizás no lo hemos vivido. Y muchas zonas de nuestro país sí se encuentran en unas condiciones bastante complejas frente a la educación. Ahora bien,
Aterricémoslo pues en nuestra ciudad y en nuestra localidad de Puente Aranda. Podemos decir que tenemos mejores condiciones, claro. No obstante, hemos visto y se ha evidenciado que este virus es algo que se ha desbordado. Inicialmente nos dijeron que íbamos a entrar en una cuarentena como de 20 días, todo el mundo pensaba que iba a ser ese momento y volvíamos a la normalidad, entre comillas, aunque también la normalidad quizás es a lo que no debemos volver, porque de este proceso tenemos que aprender un cuidado propio, un cuidado hacia el otro, un respeto hacia nuestra madre naturaleza, un respeto hacia el ambiente, entre otras. Pero se ha desbordado, ya vamos 4 meses en pandemia y no sabemos en qué momento podremos salir de ello. Por tanto, la directriz, que bien como nos comentaba don Jorge, se cumple ahorita el 31 de julio, es decir, hoy, pues está un poco atrasada en tiempos. El Ministerio de Educación Nacional tendrá que sacar una nueva directriz frente a que también la cuarentena se amplió hasta el 31 de agosto. Y 2, no considero que tengamos las condiciones para iniciar una alternancia educativa en las instituciones educativas de nuestra localidad, nuestra ciudad, y pues mucho menos con lo que ya hablábamos en Colombia, ¿no? Porque tenemos unas tomas de muestras en las cuales vemos que cada vez más vamos aumentando. En Puente Aranda, por cada 100 habitantes que tenemos un alto índice también de personas con COVID-19. Las pruebas están llegando tarde, un mes después es bastante de las denuncias de la gente en nuestra ciudad de Bogotá, y no obstante también en Puente Aranda. Ya se dijo que no se podía vivir solamente esperando la prueba, que si usted tiene un síntoma, si tiene una gripa, pues mejor resguárdese, cuide la vida, quédese en su casa. Y pues viendo todas estas condiciones va a ser muy complejo ir al aula de clases, y más con nuestros niños, jóvenes y adolescentes, como lo hemos venido hablando, que están acostumbrados al contacto social fuerte, al abrazo, al cariño, al juego, a intercambiar un trozo de comida en la hora del descanso, entre otras. Y no es que esto sea malo, no, esto nos hace ser humanos, pero en tiempos de COVID esto sí nos va a poner en una crisis de salud quizás mucho más amplia de la que tenemos en este momento. Y siguiente, pues también tenemos que ver qué condiciones están viviendo el talento humano, es decir, los maestros, administrativos y demás al frente de la educación, los padres de familia para ir y poder dejar sus hijos, utilizar un transporte público, recogerlo a ciertas horas y cambiar todo un sistema que tanto nos ha costado organizarnos en estos 4 meses para poder intentarlo nuevamente cuando aún ni siquiera se ha controlado el COVID-19 o esta pandemia. Entonces, sí considero que debemos darle un poco tiempo más amplio para permanecer con la educación en casa, no sin desconocer que la educación en casa también necesita mejoras, también necesita mayor compromiso y también necesita mayor respaldo y recursos. Y esto es algo que tenemos que hacerlo en conjunto todos. Bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, doctor Juan Carlos, pues aquí, de acuerdo a lo que ha dicho la doctora Jenny, yo quiero plantearle, pero se lo voy a plantear al doctor Andrés sobre este tema, pero se lo voy a dejar de una vez en el tintero. ¿Qué pasa si no sacan una nueva directiva y esta queda pues ya abolida, supongamos, ¿no? O por ejemplo las condiciones en las que están hoy los crematorios, totalmente desbordados en este momento, donde ya pues la cantidad de personas que están ahí para ese tema pues están desbordando lo mismo que pasa en los cementerios. Pero bueno, eso se lo vamos a hacer al director del DILE, que él debe tener más datos al respecto. Don Juan Carlos, ¿usted qué piensa de esta alternancia? Inclusive he oído publicidad en los medios de comunicación de los educadores, donde dicen que no están de acuerdo con esta alternancia. ¿Usted como educador qué piensa? Don Juan Carlos, el micrófono. No se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Gracias. No,
no estoy de acuerdo, obviamente, porque prima la vida de maestros, de estudiantes, de padres de familia, de administrativos. Y la pregunta es por qué la insistencia del gobierno, entre comillas, de dinamizar aperturas en ciertos sectores, ¿cierto? Para, dicen ellos, mejorar la economía. Y en últimas considero que el gobierno ni ha resuelto el problema sanitario, ni ha resuelto el problema de la economía. O sea, no ha logrado resolver el desempleo, las pequeñas empresas, y creo que viene un cuestionamiento grande y hay que hacer un poquito de antecedentes para entender la situación de por qué FECODE, los maestros a nivel nacional, vamos a hacer una jornada nacional el próximo lunes. Resulta que en el año 2001 y 2007 se hicieron recorte a lo que se llama transferencias a los municipios, que es para educación y salud, bueno, y agua potable, y ese recorte de esos actos legislativos que aprobó el Congreso y los presidentes de turno del momento, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, le quitaron a todo este sistema general de participaciones 348 billones y a la sola educación 195 billones. Esos datos me parece tenerlos clave. ¿Por qué? Porque han llevado a la salud a una crisis. Entonces, digamos que el problema de la pandemia también tiene que ver con la imposibilidad de manejar desde el punto de vista sanitario el problema, ¿cierto? Y no se le ha inyectado, pues, básicamente dinero para resolverlo de fondo. Hay países como Vietnam, por ejemplo, que no tiene ni un muerto con la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos se han hecho un ejercicio, y ahí voy, de rastreo de contagios, es decir, persona contagiada y con quienes se contactó, lo rastrean y les hacen todo un seguimiento. Aquí no han hecho eso. Eso pone en duda una cantidad de medidas y de protocolos establecidos que no han funcionado. Uno. Dos, lo de los hornos crematorios que ya están llenos, las UCI que están a desbordar, eso creo que al gobierno no lo sorprende. Fíjense que él le pasa una carta a la Corte Constitucional para solicitar la prórroga de las medidas de excepción y calcula, ojo, en la carta que él pasó, 170.000 personas de aquí a diciembre habrán pasado por UCIs. De aquí a diciembre habrán muerto 41.600 personas en Colombia. Entonces, digamos que eso ya está medido, ellos lo saben, no lo sorprende, sencillamente consideran que la manera de resolverlo es de esa manera. Y en esa lógica ellos dicen, pues hay que abrir la economía, hay que abrir los colegios, independientemente de los muertos que haya. ¿Por qué? Porque hay sectores que presionan, como por ejemplo el transporte escolar, ¿cierto? Situaciones obviamente en las casas, porque hay situaciones a manejar, que presionan el volver a la escuela, pero no hay garantías. Y no hay garantías, y coloco dos ejemplos. La ADE, Asociación Distrital de Educadores, el Sindicato de Maestros de Bogotá, le pasó a la Secretaría una carta a finales de abril, exigiendo, digamos, infraestructura, elementos sanitarios, personal sanitario y elementos logísticos como transporte escolar para poder volver a las aulas. Y obviamente la Secretaría responde y no da nada en concreto. FECODE le exigió al gobierno el 8 de mayo de este año declarar la emergencia educativa y tampoco lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, creo que imposible volver a las aulas, imposible, o sea, sería poner en riesgo a la comunidad educativa. Yo soy, además de maestro, soy padre de familia, tengo un niño de 6 años y pues que pierde el año, aunque sé que eso tampoco lo va a pasar, va a suceder, porque pues él está aprendiendo muchas cosas, pero no me interesa ponerlo en riesgo. Y esto unido a lo siguiente, creo que el ministerio ha seguido como si nada pasara, quiere mantener el calendario escolar como si nada pasara, quiere mantener el currículo, incluso imponer un currículo por medio de la virtualidad como si nada pasara. Y creo que hoy, y ahí es donde quiero que también centremos un poco el debate para la comunidad educativa, tenemos que generar unas reformas curriculares, ni siquiera antes de la pandemia como estaba, ni siquiera el que se está aplicando hoy, no, o uno nuevo, porque este país no será normal como estábamos. Es un cambio de época y creo que la educación ahí tiene que jugar un papel importante. Entonces, no estoy de acuerdo y llamo a la comunidad educativa y creo yo a exigir elementos sanitarios de verdad, eso que se está mencionando de los hornos crematorios, de
de las SUSI, eso es el último, las personas con mayor vulnerabilidad social, las más vulneradas, son las que más en riesgo se ponen. Entonces, hacer un llamado a la desobediencia civil a esta directiva que se ha solicitado, FECODE solicitó que se derogara y el ministerio dice no, argumentando que eso es autonomía de las entidades territoriales, autonomía incluso de rectores si lo quieren hacer o no. Y ahí hay un criterio distinto. Una pandemia se maneja con política estatal y no se le bota la pelota al ciudadano, y mucho menos a un rector, mucho menos a un director local de educación, mucho menos a un alcalde, de que él responda por cualquier eventualidad, porque eso tiene implicaciones jurídicas. Si un rector abre el colegio y sucede algo a un maestro o a un estudiante, ¿quién va a responder, por ejemplo? Entonces creo yo, no estoy de acuerdo que se vaya, y creo que es necesario exigir lo sanitario. Como maestro, creo que sí es necesario volver a la escuela, volver a vernos cara a cara, pero en unas condiciones distintas. Hoy creo la mejor solución es como ya dijo la diresa, mejorar las condiciones de la estrategia de aprender en casa. Creo que sí hay que mejorarlas, pero creo que eso es lo más seguro para la comunidad educativa. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Ahora sí, al doctor Andrés, que representa la institucionalidad desde el punto de vista distrital, ¿no? Quería preguntarle ese tema, y son estas preguntas: ¿qué pasa si no sale ninguna directriz diferente de la que estamos hablando? Estamos hablando de la directiva 011 que vence el 31 de julio. Lo otro es que pues en este momento estamos en una situación bien complicada. Los hornos crematorios ya están colapsando porque hay muchos más muertos de los que pueden manejar en este momento. Lo mismo los cementerios, las UCIs. Entonces sería como inconveniente abrir los colegios en una situación tan más complicada que hace 3 meses, pues. Plantea el doctor Juan Carlos sobre el tema que deberían hacerse algunas adecuaciones sanitarias y unos cambios curriculares. Digamos que ese es como el panorama inicial de este debate, y pues el doctor Andrés, que tiene toda la ley a mano para que nos la pueda desglosar, ¿qué opina y cuál es su perspectiva de este tema tan grave por la pandemia en el mundo, pues, y aquí en Puente Aranda? Buenas noches a toda la comunidad, a toda la audiencia. Como siempre, un gusto que nos vean, nos escuchen en este programa que se ha vuelto pues tan importante y de relevancia para hablar de los temas de educación. En el marco de este programa, pues también saludar a la edil Jenny, al profesor Juan Carlos, a Jorge como moderador y coordinador del programa de debates, y por supuesto pues a toda la comunidad, como siempre, deseándoles un saludo de armonía, de bienestar, y en este momento de más cuidado que nunca, porque si la situación hospitalaria está complicada, si la situación de las morgues y la situación de los cementerios se comienza a complicar, pues evidentemente necesitamos cuidarnos aún más, y con toda la certeza de que juntos salimos adelante, pero juntos debemos cuidarnos. En ese orden de ideas, pues darle un saludo a toda la comunidad de esperanza y de unión, de armonía, pero también de eso, de cuidado. Bueno, en relación con el tema que estamos hablando esta noche, es un tema muy importante, es un tema que la comunidad debe conocer de primera mano, y decirles que básicamente no va a haber regreso a los colegios, no tenemos una fecha de regreso a los colegios en este momento. Esa fecha es indefinida hasta que no hayan unas condiciones muy claras, muy precisas, que ha establecido nuestra Secretaría de Educación. La doctora Edna Bonilla, como secretaria de Educación, en concomitancia o en apoyo del Departamento de Epidemiología de la Universidad Nacional, ha establecido que hay 3 condiciones fundamentales para comenzar a considerar el regreso en los establecimientos educativos. El primer tema, que es fundamental acá,
es la situación de la positividad en las pruebas. Estamos haciendo 30.000 pruebas en el país y en Bogotá una gran parte de ellas. Cuando sigan aumentando los casos positivos, la positividad en las pruebas, pues sabemos que no es momento de regresar porque están aumentando los casos positivos y hay mayor posibilidad de contagio. Entonces, positividad en las pruebas, nada. 2. Positividad en las pruebas de las muestras diarias procesadas, porque como es diaria la muestra que se va haciendo, entonces cuando pasemos de 3.000 a 4.000 contagios diarios y comience a bajar la prueba, los contagios, ahí entendemos que ya pasó ese pico alto, digamos, de contagios. 2, la curva, precisamente. Entonces la curva de contagios es que ya esta curva no esté en ascenso, sino esté en descenso, y ese descenso pues es fundamental. Entonces, como en este momento estamos en ascenso, no es posible considerar el regreso a los colegios. Y la tercera condición es brotes en los barrios o en las UPZs o en las localidades. UPZ que se detecte que hay concentración de brotes, no es posible tampoco pensar el regreso. Es decir, si hay una UPZ donde mayoritariamente, donde hay muchos casos positivos, pues en esa UPZ es inviable hacerlo, o donde hay nuevos brotes y nuevas situaciones, no es posible pensar en el regreso de los colegios. Con esas tres condiciones que la Secretaría de Educación de Bogotá ha establecido, entonces tenemos que quedar muy claros, tenemos que dejar muy precisos que hasta nueva orden, pues hasta que la Secretaría de Educación lo establezca, Bogotá consideraría el inicio del retorno a las clases en las condiciones de alternancia y gradualidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, es cierto, sacó un lineamiento, una circular, la circular 11. La circular 11 también luego se comprometió a determinar los lineamientos. Estos lineamientos salieron en la tercera semana de junio, que se denominan lineamientos para prestación de servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia e implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Con estos lineamientos el Ministerio lo que le está diciendo a los entes territoriales, y en este caso a Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Educación, es: ustedes deben tener la planeación y la estructuración de las condiciones de un eventual retorno. En esa planeación y en esas condiciones le está diciendo a los entes territoriales que deben asumir, que deben plantear y que deben reconocer su territorio para poder pensar si es posible el regreso y comenzar a hacer la planeación. Una cosa es pensarnos un municipio, poner cualquier ejemplo, Sáchica, poner otro ejemplo, Tolú, poner otro ejemplo, Leticia, o poner Bogotá. O sea, aquí hay una diferencia que es sustancial: cantidad de habitantes, cantidad de contagios, cantidad de personas en una institución educativa. Una escuela rural normalmente tiene 15, 20 niños, una escuela de un solo salón, donde hay un aula de un ejercicio de escuela nueva, o hay colegios rurales que son mucho más grandes, mucho más estructurados, pero tienen diferentes condiciones. Nosotros en la localidad tenemos colegios desde 3.500 estudiantes hasta 500 estudiantes. Si yo me pienso en 3.500 estudiantes, pues las condiciones espaciales, las condiciones de temporalidad, de jornadas, de horarios, pues va a ser muy difícil en esos colegios. Aún más cuando hay situaciones de movilidad que debemos considerar, situaciones de regreso. Entonces, voy a profundizar en la siguiente intervención en esto que iba a decir, pero acá, para responder como a esas dos inquietudes iniciales, Bogotá no va a regresar ni los colegios privados ni los colegios públicos en este momento hasta nueva orden. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé esa orden? Las tres condiciones que yo acabo de explicar. Porque además el Ministerio de Educación ha insistido en que debe haber un acuerdo entre el sistema de salud y el sistema de educación. Y el sistema de educación y el sistema de salud hoy nos están diciendo claramente que no es posible pensar el regreso a las instituciones educativas. En segundo lugar, y después de haber aclarado ese primer tema, en segundo lugar, el Ministerio de Educación Nacional
en estos lineamientos para la prestación del servicio educativo, establece en el apartado 2, en el apartado 3.1.1.1, diseño de estrategias para identificar el avance en los aprendizajes y los logros alcanzados, y en el 3.1.2 dice revisión curricular y adecuación del plan de estudios. En ese apartado el Ministerio de Educación además nos está llamando, nos está invocando para que hagamos una revisión curricular y considerar qué es lo que realmente es pertinente hoy enseñar en los colegios. La Secretaría de Educación ha insistido por todos los medios, de manera muy insistente, que aprende en casa. La estrategia de no presencialidad no es llevar la escuela a la casa. No podemos hacerlo, eso no es posible. Así quisiéramos si tuviésemos todas las condiciones de conectividad, de recursos y demás. No es posible que un niño esté 8 horas, 9 horas, 10 horas sentado frente a una pantalla poniendo la atención a otras personas. Es decir, no, el tema atencional, el tema espacial, el tema de condiciones y demás no es posible por condiciones pedagógicas, personales, intrínsecas, motivacionales, atencionales, cognitivas. Entonces acá lo que se ha insistido es de qué manera ajustamos ese plan de estudios, de qué manera ajustamos los sistemas institucionales de evaluación, donde también quiero aclarar que a veces ha salido el comentario: este año no pierde ningún año el niño. No, se le dio autonomía a las instituciones educativas para que revisen sus condiciones, y en el marco de sus condiciones y el consejo académico y los demás órganos del gobierno escolar y aprobado por el consejo directivo definan cuáles van a ser los criterios de promoción. Seguramente muchos colegios dirán: no, pues este año es imposible generar una condición de promoción, los niños aprueban, pero otros colegios dirán: pues vamos a cambiar el criterio de promoción, vamos a flexibilizarlo, pero en ciertos casos los niños van a perder el año. Eso depende de cada institución educativa y la autonomía que cada colegio tiene para desarrollar su sistema institucional de evaluación. Y en el marco de lo curricular, pues por supuesto que hay una gran posibilidad, que es hacer los ajustes curriculares que sean pertinentes, los ajustes que nos permitan que los maestros puedan acompañar el tema de escolaridad, pero que los niños además no se les convierta en una responsabilidad de 12, 15 ejercicios diarios de tareas y de estar agobiados, porque si no, pues los vamos a saturar. Entonces debe haber un ejercicio de proporcionalidad y de adecuación del tema curricular, como lo está proponiendo el Ministerio en el lineamiento. El currículo como sistema refiere a una relación en doble vía, que todos los componentes interactúan armónica e intencionalmente para obtener oportunidades adecuadas para el aprendizaje y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Eso nos está diciendo el Ministerio. Entonces, con ese marco, pues yo creo que estamos claros que 1, el currículo debe ajustarse, 2, el sistema de evaluación, y 3, muy puntual con el tema de la pregunta, pues en este momento Bogotá no va a regresar ni ha considerado. Obviamente debemos tener un plan de regreso, debemos comenzar a pensarnos las condiciones, porque cuando nos corresponda hacerlo, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien, pero en las condiciones actuales no es posible hacerlo. Bien, bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con este tema que debemos continuar desarrollando, pero que creo que va abriendo unas aristas y unas ventanas para que la gente del común sepa qué va a pasar, por lo menos aquí en Puente Aranda. Supongo que eso está reflejado en toda la ciudad, pero bueno, eso ya lo discutiremos en un momento más adelante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, regresamos. Me queda una duda sobre el tema, porque creo que estamos hablando de los colegios públicos, no sé, los colegios privados, ¿qué va a pasar con eso? Tanto por la parte económica, porque parece que están como en quiebra, supongo que sí, y si no vuelven a clase, pues van a perder dinero. Supongo que ellos son los que están presionando para que esto suceda. ¿Y qué otras herramientas de apoyo de trabajo en casa se le van a dar a los estudiantes? Porque si siguen permaneciendo en casa, pues la conectividad, los elementos, tablets, bueno, el conocimiento, todo este tipo de conectividades, ¿qué va a pasar? Doctora Jenny, ¿usted qué puede decirnos y qué sabe de los colegios privados en este caso? Porque pues supongo que presionan para que se dé la posibilidad de que los padres manden a los alumnos a estudiar. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo no podría, sería tomarme un atrevimiento bastante grande a hablar el nombre de todos los colegios privados, porque pues cada quien tiene sus disposiciones y su autonomía dentro de la privacidad de sus colegios, ¿no? De todas formas, ellos, he escuchado algunos charlar de que aunque la crisis es grande, la crisis es compleja. Discúlpenme, se me atravesó acá mi gata y no nos dejaba vernos. Aunque la crisis es grande, económicamente es compleja, pues vale primero la vida, ¿no? Y es más importante la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, entre otras. Entonces, por tanto, se acogen y pues el ministerio también da ciertas autonomías, pero entrega también ciertas disposiciones, de las cuales ya es claro, hay unos protocolos que se deben establecer para poder regresar o no regresar a clase. No obstante, yo sí quiero, y me parece bastante fundamental, tocar el siguiente tema, y es que debe haber un diálogo pedagógico permanente entre padres de familia, estudiantes, directivos docentes, administrativos y pues aquellos que están detrás del escritorio legislando, ¿no? Para mirar qué disposiciones se vienen, porque una cosa fue la educación antes del COVID-19 y otra cosa va a ser la educación después del COVID-19. Y sin duda alguna esto nos va a traer cambios en los paradigmas, cambios en la forma de educarnos, cambios en la forma de vivir, y a ellos tenemos que asumirlos. Entonces, posterior al COVID, aunque regresemos a clases, y ya en eso estoy totalmente de acuerdo con el director de educación, el doctor Andrés Ortuda, de que se debe haber ya un protocolo listo y se debe ir verificando cómo en algún momento podremos volver a las aulas de clase, porque no nos vamos a quedar eternamente en una educación virtual, y además en una educación virtual que, eso sí me atrevo a decirlo, sin garantías. No, nadie estaba preparado para lo que se nos vino en este momento, pero esta educación virtual tampoco nos entrega las garantías totales para que la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes pues sea de calidad y pueda ser la que se merecen y la que necesita este país. Como también lo hemos tocado en temas anteriores y en programas anteriores, tenemos que invertir más en ciencia y tecnología, algo que le falta a nuestro país y a nuestros procesos educativos. El gobierno nacional tiene una deuda histórica y grandísima con la educación, porque la crisis educativa en cuestiones económicas, la crisis educativa que tienen, además hace más o menos unos 30 años la educación superior es grandísima, y por falta de inversión también del gobierno nacional. Y ahora, para hablarlo de lo local, se declara una urgencia manifiesta en Bogotá, pero los aportes a educación no se han conocido claramente. Y por ello se tuvo que tomar medidas como tomaron, por ejemplo, en Puente Aranda, de pedir donaciones para que los niños que no tenían acceso a la educación virtual por falta de una tablet y un computador, entre otras, pudieran acceder. Se tuvieron que hacer contratos nuevos para poder brindar sistemas de internet en muchas casas, entre otras. Hemos tenido que, y han tenido que ir salvaguardando miles de procesos y miles de cosas que se han presentado desde que iniciamos la pandemia, para poder garantizar condiciones mínimas. Más las condiciones no podemos decir que sean las mejores, y hace falta mucho por hacer. Por eso es importante un llamado al diálogo, un llamado a la inversión económica por parte del gobierno nacional. No puede votar todo así
rápidamente y decir, no, es que se abren o no se abren instituciones educativas, es que miren y cada quien tome su responsabilidad, porque entre ellos vienen muchísimos procesos sociales, emocionales, que no podemos desconocer la salud mental, cómo se ha afectado en estos tiempos de COVID, económicos y demás. Entonces sí se debe iniciar un protocolo, sí se debe atender la pandemia, pero antes de ello tenemos que atender también el hoy. Y el hoy es una pandemia que se salió de las manos. El hoy es una curva alta de contagios en Bogotá, de contagios en Puente Aranda. El hoy es una educación virtual que está haciendo lo que puede, está trabajando fuertemente, pero le falta mucho aún. También tenemos mucho que aportar, pero este aportar tiene que ser desde todas las agencias, desde todas las manos, desde todas las entidades estratégicamente. Entonces, por eso es que hago un llamado al gobierno nacional, al gobierno distrital, a los padres de familia, a los directores, a los docentes, a los estudiantes, a los ediles, porque es que todos tenemos que trabajar en pro de garantizar un proceso educativo bueno para nuestros estudiantes. Algo importantísimo que decía el director del DILE es que no es que todos van a pasar o es que todos van a perder, que tenemos que seguir con un proceso académico que garantice la educación a nuestros estudiantes. Y en ello estoy totalmente de acuerdo con el profesor Juan Carlos Jaime cuando dice que el currículo tiene que ser modificado. Claro, totalmente, el currículo no puede ser el mismo. El currículo tiene que empezar a ser amplio, tiene que empezar a visibilizar los procesos virtuales, tiene que empezar a tener en cuenta que los estudiantes están aprendiendo desde sus casas, pero sus papitos, muchos de ellos trabajan, que es la realidad de nuestra localidad de Puente Aranda. Los papitos tienen máximo 1 hora, en ocasiones diaria, para poder sentarse con sus hijos a hacer las tareas, a llenar las guías, a ver el video, entre otras. O le tienen que pagar a alguien que no es docente para que acompañe este proceso. Entonces la educación no está siendo la misma y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Edilesa, por ese tema. Vamos con el doctor con el doctor Juan Carlos, con el profe Juan Carlos, sobre este tema. ¿Qué opina usted de lo que ha planteado el director del DILE, de lo que ha planteado la Edilesa sobre el tema del diálogo, de los cambios curriculares que deben haber, de todo este tema virtual que se está llevando a cabo y que debemos volver a las aulas? Claro, debemos volver a las aulas. El problema es en qué momento, cuando esta pandemia pase. Entonces, doctor Juan Carlos, ¿cuál es su posición ya en esta segunda parte del programa? Gracias. Sí, yo creo que la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Bogotá en ese sentido ha tomado distancia de la Directiva 11, ya mencionó el profe Andrés los 3 criterios para pensar el procedimiento para volver a los colegios. Y creo que ese es un buen paso, en el sentido de que prima la salud, como se dice, y no simplemente el afán, como dicen ellos, de la vida productiva. Eso es lo primero. Segundo, creo que es necesario hoy hacer un diálogo con las comunidades académicas. En los colegios tenemos los consejos directivos, donde hay representación de padres, de egresados, de estudiantes, de maestros, dialogar con ellos y ellas para escucharlos cómo está la situación. O sea, no se puede tomar una medida sin escuchar a los actores, a los padres de familia, que en muchos casos ya han manifestado no mandar a sus hijos a los colegios. En el caso del magisterio, en el caso de Bogotá, hay 40% entre por edad o por preexistencias de salud que no podría estar en las aulas. Y creo que es un alto número. Sin embargo, a pesar de esa realidad, y agrego otra, el gobierno en este informe que pasa a la Secretaría de Corte Constitucional para continuar con la emergencia, dice en diciembre van a haber 3.600.000 colombianos contagiados, ¿cierto? Pero sabiendo esa cifra, ¿por qué siguen insistiendo en mandar las personas a la vida productiva? Entonces yo creo que todos esos cuestionamientos hay que dialogarlos con la comunidad, o sea, ellos cómo han percibido, sobre todo, como se dice, el personal de salud y el personal de servicios domésticos y generales son los que han puesto el número de muertos más alto en el país, y creo que eso cuenta. Y cierro en ese terreno con los municipios no COVID. Yo creo que los municipios no COVID pues se han protegido
pero también son no UCI, por allá no hay ni una UCI, ¿sí? El servicio médico es débil en un municipio donde es practicante muchas veces, está prestando su año rural, y allá no hay nada que hacer. O sea, allá la gente sabe que se contagia uno y se contagia todo el pueblo. Entonces creo que, fíjense que en mayo habían 880 más o menos municipios no COVID, en mitad de junio 574, y el 1 de julio ya habían, que no eran COVID, 458. Entonces fíjense que eso va, de todos modos va llegando, y creo que es irresponsable porque también se está diciendo que aplicar la alternancia en los municipios no COVID. Y obviamente allí la educación, yo creo que la educación en este momento es necesario que todo el magisterio, los rectores, los padres de familia, todos debatamos en casa esta situación porque nos afecta a todos y a todas en la vida cotidiana, y la educación tiene que responder a las necesidades que estamos viviendo. Entonces creo que son en el currículo discusiones que hay que dar en la casa. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Andrés, entonces, de acuerdo a estas dos posiciones, la del profesor Juan Carlos y la de la doctora Jenny, ¿cuál es la visión ya entonces de la administración y usted como director del DILE aquí en Puente Aranda? Bueno, aquí hay varias cosas que señalar. Lo primero es que nosotros hemos hecho un acompañamiento a los colegios privados. De hecho, expedimos una circular a los padres de familia de los colegios privados desde la localidad de Puente Aranda, en donde hacemos una invitación a los padres a seguir apoyando a su colegio, y este es un llamado que hay que hacer a la comunidad educativa. Nosotros tenemos 23.300 estudiantes en la matrícula oficial en la localidad, pero tenemos 20.100 estudiantes en la matrícula privada de la localidad. Es decir, la totalidad de estudiantes de la localidad son 43.500 estudiantes, 43.400 estudiantes. Y en ese marco, pues nosotros tenemos que entender que los colegios privados pues hacen una tarea que es encomiable, que es muy importante. Son 85 establecimientos educativos debidamente aprobados, reconocidos, que cumplen con la normatividad, que cumplen con las condiciones establecidas por la ley para otorgar una licencia de funcionamiento, que además están al día porque todos los colegios de la localidad tenemos el 100% con resoluciones de costos al día, es decir, debidamente aprobadas sus tarifas, tanto de matrículas como de pensión. Entonces, esto es para entender que los colegios privados pues, son muy importantes en nuestro sistema educativo, y es por eso que el Ministerio de Educación Nacional, a través del ICETEX, otorgó créditos para que los padres pudiesen tener las pensiones para los colegios, es decir, que a través del ICETEX los padres pudiesen pagar las pensiones de los niños y las niñas en el colegio, porque también sabemos y entendemos que las familias muchas familias hoy no tienen los recursos para poder pagar las pensiones. Hay temas de pobreza oculta que de verdad nosotros sabemos, lo sabemos un montón, porque tenemos ahora más de 700 solicitudes de mercados en este momento desde el sector de educación, que en coordinación con la alcaldía vamos a entregar. Entonces sabemos que la situación económica pues es compleja, la situación de la ruptura de los negocios, todas las situaciones que se puedan dar acá, pues sabemos que nos ha puesto contra la pared, y el sector educativo pues es uno de los afectados por excelencia, en este caso el sector educativo privado, porque claramente pues los padres dicen, pues bueno, la pensión del niño puede esperar, pero el mercado. Entonces la idea es que los colegios privados sientan el apoyo, podamos generar todas las condiciones, que esas líneas del ICETEX con el ministerio haya un robustecimiento para que haya más recursos y más padres de familia puedan solicitar los dineros para que los padres de familia puedan apoyar a los colegios y pagar sus pensiones y los compromisos además que tienen en los contratos de prestación de servicio educativo, y apoyar el sistema educativo privado pues es importante. En ese marco pues sabemos también de la complejidad de su situación, pero pues también sabemos que ellos están muy dispuestos al diálogo, al acompañamiento, y han venido haciendo un trabajo muy interesante con los estudiantes también para que avancen los procesos escolares.
También, digamos, en ese contexto, en el contexto de la conectividad que también se tocó, también yo quiero señalar que el miércoles, en el ejercicio de conciliación de la Secretaría de Educación con el Consejo de Bogotá para el cierre presupuestario y lineamientos presupuestales, ya se cuenta con el recurso para los 100.000 equipos con conectividad que se van a entregar este semestre. Bogotá va a entregar 100.000 equipos con conectividad, lo que es una muy buena noticia, porque ya desde el miércoles tenemos el recurso, ya desde el miércoles el Consejo aprobó el recurso, la Secretaría hizo una gestión muy importante allí y nos dio la buena noticia de que estos 100.000 equipos, yo en algunos momentos había dicho que 50.000, que estábamos viendo, pero no, ya sabemos que son 100.000 este año los que llegan a nuestros colegios y se va a revisar a través de los niños que no están conectados y que tienen dificultades para acceder al trabajo en casa, a la estrategia Aprende en Casa, entregarle los equipos. Y en ese sentido también anunciar que la Dirección Local de Puente Aranda inició una estrategia que se llama ¿Dónde estás que no te veo? Y con la estrategia estamos en la búsqueda activa, en este momento estamos en la búsqueda activa de 1.200 estudiantes que no tenemos conectados en la estrategia Aprende en Casa. Con la actividad o con el desarrollo de este programa, de ¿Dónde estás que no te veo?, pues la idea es que lleguemos incluso al 98-99% de cobertura. Yo les había dado una cifra en mayo, que era el 88% de los niños sin conexión. En junio les di una cifra también, 88% de los niños conectados. El 92% de los niños conectados en junio, y a hoy, a fecha del pasado 23 de julio, que hicimos una auditoría de matrícula niño por niño, 1 a 1 en los colegios, sabemos que el 95% de los niños están presentes y están en actividades escolares. O sea que tenemos el 5% de la matrícula, 1.200 estudiantes que estamos buscando y que ya comenzamos con una estrategia muy agresiva de llamadas, de correos, de rastreo, y eso nos permitirá, por supuesto, encontrar a nuestros estudiantes. Entonces, todo eso para mostrarles que efectivamente la Secretaría de Educación pues, ha venido haciendo la tarea. Tenemos una situación pues, que es complicada, y es que, pues, como lo hemos dicho de manera insistente, no estábamos preparados para esto, y no estar preparados pues implicaba que comenzáramos a tomar medidas. Yo esta semana hacía la reflexión, bueno, sí, el 13 de marzo, ese fin de semana, nosotros pensábamos que íbamos a guías 15 días máximo, una semana, 15 días. Llevamos más de 4 meses. Y la Secretaría de Educación nos dio un mensaje hace poco. Nos decía, sabíamos que iba a ser fácil cerrar los colegios en este marco, pero no va a ser fácil abrir los colegios, y evidentemente la situación que tenemos, todas las condiciones de bioseguridad, garantizar todos los elementos, garantizar la alternancia, garantizar la gradualidad, todo el tema de funcionarios administrativos, de protección a los docentes, garantía a los maestros mayores de 60 años, a los maestros que están enfermos, a los funcionarios, es decir, una situación de alta complejidad, de alta envergadura, que debemos pues, ir planeando y organizando. Gracias. Pues usted siempre me da mis chivas y yo me vuelvo el referente de comunicación acá, y gracias por esos datos para ponerlos en la publicidad de este programa. Bueno, doctora Jenny, vamos a ir, la alerto para que se prepare para las conclusiones finales después de esta pausa. Al doctor Juan Carlos también que se prepare. Tiene la imagen congelada para que entre y salga nuevamente y vuelva a iniciar. Se le escucha, pero está su imagen congelada. Y al doctor Andrés también para que tenga una conclusión final después de esta pausa. Entonces vamos y ya regresamos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, listo, doctora Jenny. Entonces, su conclusión, de acuerdo a lo que vimos, no va a haber la alternancia, pero ¿cuál es su conclusión final sobre este programa y sobre todo este tema que hemos tratado el día de hoy? Discúlpenme. Bueno, ya para cerrar y agradeciendo nuevamente a Santel, a nuestro director del DILE Andrés Ortúa y al profesor Juan Carlos Jaime por el espacio y a toda la comunidad que nos acompañó. Yo cierro diciendo lo siguiente: sin duda alguna, ninguno de nosotros estábamos preparados, ni la educación estaba preparada para una pandemia y el COVID-19 como nos llegó en este momento, y por ello se tuvieron que tomar medidas extremas, medidas rápidas y medidas de urgencia que quizás en su momento funcionaron, no funcionaron, pero que posteriormente se han ido modificando en pro, pues en este caso de la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Sé los múltiples esfuerzos que se han hecho, no obstante no tenemos las garantías para decir que la educación virtual está dando las herramientas suficientes para que la educación sea lo que tiene que ser. Hablemoslo en nuestra localidad de Puente Aranda. Hace falta más trabajo, hace falta más herramientas, hace falta más inversión, pero es algo que también lo tenemos que ir construyendo todos, ¿no? La educación es un proceso en el cual no se puede dejar solamente en manos de la escuela. En formarnos como seres íntegros es un proceso que hace la sociedad, que hace la escuela, que hacen los padres y que lo hacemos todos en comunidad. Entonces es allí donde tenemos que seguir apostándole a estos nuevos retos que nos trajo el COVID-19, a estos nuevos retos que nos ha traído la virtualidad, y a que la educación, como la base de cualquier progreso humano, lo supere, sigamos trabajando en ello y pues veamos a futuro como pues grandes procesos, ¿no? De esto no puede quedar todo mal. Después del COVID saldremos victoriosos porque lo hemos superado, saldremos felices porque estamos vivos, quizás saldremos tristes por cada una de las familias o personas que tuvieron que morir en este proceso, pero también saldremos con una esperanza y con un aprendizaje muy grande para que nuestras futuras generaciones, nuestros futuros procesos pedagógicos, educativos, sociales y humanos se fortalezcan y podamos seguir trabajando en comunidad, teniendo la capacidad de sentir lo que el otro siente, de ponernos en los zapatos del otro y de continuar en una lucha por una educación pública de calidad. Y pues también por estos procesos de la educación privada que también no podemos desconocer que trabajan en pro de esos estudiantes. Gracias. Doctor Andrés, entonces, de acuerdo a lo que usted nos planteó, ya como final, dice que esta alternancia se podría suspender siempre y cuando se cumplan 3 condiciones: que no aumenten más, pues que en las pruebas no aparezcan más positivos, que la curva de la pandemia ya entre en descenso y que no haya brotes en los barrios o las UPCs. ¿Eso es así, doctor Andrés? Es correcto. Bien, entonces, ¿cuál es su conclusión final? Pues básicamente darle un par de tranquilidad a la comunidad,
a toda la comunidad de Puente Aranda frente al proceso educativo, que sean conscientes de que estamos en una situación de cuidado, de manejo, de armonía. Hemos priorizado la salud y el bienestar, y en ese contexto de priorización, pues entender que la Secretaría de Educación toma todas las medidas y va a tomar todas las medidas. En caso de que en algún momento decidamos que llegará ese momento, llegará ese día, que tengamos ya la disminución en la positividad de las pruebas, que ya no estén los brotes, todos estos temas, pues entonces llegará ese día, y ese día vamos a decirles: familia, este es el colegio y estas son las condiciones de regreso. La alternancia nos habla de que voy unos días al colegio y otros días estoy en casa. Eso nos habla la alternancia. Entonces, que las personas sepan que cuando comencemos, seguramente los niños irán una semana sí, una semana no, ¿sí? O irán un día sí, un día no, depende de cómo lo veamos con cada establecimiento educativo. Y la gradualidad, pues vamos a iniciar con algún curso, dos cursos, un grado, 2 grados, y luego pasamos a un poco más, y así sucesivamente. Pero este plan hay que tenerlo y hay que diseñarlo. Entonces, que las familias sepan que estamos con todas las condiciones, con todas las precauciones, tomando todas las medidas para que estén tranquilos, y que seguramente pues vamos a encontrar las mejores posibilidades y las mayores oportunidades de cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este contexto, pues darles un parte de tranquilidad, pero también un parte de que estamos haciendo el trabajo, de que seguimos fortaleciendo Aprende en Casa, vamos a seguir fortaleciendo la conectividad, vamos a seguir fortaleciendo todo el trabajo virtual y, por supuesto, además el desarrollo curricular y ese rediseño curricular del que hemos hablado hoy. Y por otro lado, además, pues también decirles que hay que cuidarnos. O sea, la única alternativa, querida y respetada comunidad, es: cuidémonos en casa, generemos las condiciones de verdad de estar guardados, poner todas las condiciones, tapabocas siempre, salir lo menos posible, pues es lo mejor que podemos hacer. Gracias y feliz noche. Gracias, director. Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha? Es que se le congeló la imagen hace un ratico y no hemos podido volverlo a conectar, entonces... Qué pena, sí, tengo como problemas con la cámara. Bueno, no importa, pero entonces su conclusión final, mientras tanto las diapositivas y no hay problema. Entonces, gracias, muy amable. Cuéntenos, doctor Juan Carlos. Sí, bueno, lo primero, que la vida debe primar sobre cualquier interés económico, y creo que en este momento y en todos los momentos debe ser así. Y creo que eso es lo que debe orientar cualquier medida que se tome en lo educativo o en cualquier otro ámbito. Entonces, la vida por encima de todo, y creo que ese es el criterio que debe orientar el manejo de esta pandemia. Lo segundo, pues que hay una pandemia también grande, y es todo este modelo social de financiación de la educación permanente. Fíjense que hoy nuestros estudiantes de universidad están exigiendo matrícula cero, y las universidades están en crisis presupuestaria. Hace parte de la misma pandemia, y yo creo que la mejor vacuna en este momento es romper la indiferencia social, juntarnos como pueblo, porque es una situación de verdad muy adversa para los estratos bajos, y creo yo que es un momento de juntarnos y exigir esa garantía de derechos como la salud, como la educación, como dice la consigna: primero lo primero, salud y educación. Y creo ese debe ser un criterio en este momento y aquí en adelante. Creo que es una lección aprendida. Agradecerle a Santel y a la audiencia de Puente Aranda por escucharnos e invitarlos a conversar y a rodear toda la defensa de la vida de Bogotá, de nuestro país, en este momento, que además de autocuidarnos y cuidado mutuo, las exigencias al Estado, porque el Estado es el responsable de resolver las pandemias. Muchas gracias. Listo, doctor Juan Carlos. Bueno, nos despedimos, no sin antes decirles que habrá otra próxima entrega, dentro de 8 días, los esperamos aquí nuevamente para hablar de la educación, y ya, queden tranquilos, la alternancia todavía no, hasta que no se cumplan las condiciones que ha planteado la Secretaría de Educación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en 8 días. Hasta luego. Gracias, profe Andrés, gracias. Hermano, descanse. Buenas noches, don Jorge, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy amables.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.